¿Y si el próximo papa no fuera quien el mundo anticipa? Sí, más allá de los epicentros tradicionales de poder en Europa. Más allá de los nombres que resuenan en los titulares y susurran los analistas. Emergiera un hombre forjado en el silencio, el servicio y el peso constante de la confianza. ¿Qué pasaría si el nuevo capítulo del papado no comenzara con un estruendo, sino con un susurro portador de la fuerza de la renovación? ¿Podría el futuro de la Iglesia Católica no estar anclado en Roma, Buenos Aires o Manila, sino en la figura de un hombre, nacido en el corazón del Medio Oeste americano, que silenciosamente se ha convertido en una de las voces más influyentes y fiables del Vaticano? Ese hombre es Robert Prevost. Quizás no un nombre que resuene en las quinielas del cónclave, pero sí uno que asciende con discreción, con constancia y, ahora, de forma inconfundible. Nacido en Chicago, nutrido por los valores agustinos, templado por años en los desafiantes territorios misioneros de Perú, y elevado por el Papa Francisco a uno de los puestos más cruciales en el Vaticano. Él encarna tanto la continuidad como el cambio, un hombre profundamente arraigado en la tradición, pero sin temor a la reforma. Y mientras los cardenales del mundo se preparan para discernir al próximo líder de 1.300 millones de católicos, algunas miradas se desvían de lo obvio hacia lo esencial, del carisma a la competencia, de la política a la credibilidad pastoral. Aquí exploraremos 12 razones poderosas por las que Robert Prevost podría ser el elegido para guiar a la Iglesia hacia una era nueva y sorprendente. Tómate un momento. Si esta visión para el futuro te interpela, o incluso desafía lo que creías posible, comparte tu sentir. Cada voz es crucial mientras la Iglesia se prepara para lo que podría ser un punto de inflexión histórico. Razón 1. Un corazón arraigado en la misión global. De Chicago a Chiclayo. El viaje de Robert Prevost hacia las altas esferas de la Iglesia Católica no comenzó en Roma, sino en los apacibles barrios de Chicago. Pero lo que singulariza su ascenso no es solo la geografía, sino la dirección. En lugar de la típica escalada clerical en Estados Unidos, Prevost tomó un camino diferente. Tras su ordenación como sacerdote agustino, se dirigió al sur, muy al sur, hacia Perú, hacia sus pueblos empolvados, sus comunidades olvidadas, hacia Chiclayo, un nombre desconocido para la mayoría de los observadores vaticanos. Allí, pasó décadas, no como un visitante, sino como un hermano. Vivió entre la gente, aprendió su lengua, acompañó en el duelo, ofreció los sacramentos donde la esperanza flaqueaba y, finalmente, fue nombrado obispo, no como un dignatario extranjero impuesto, sino como alguien en quien el pueblo confiaba. Esto no es mera biografía, es teología encarnada, en una iglesia que lucha por reconectar con sus márgenes. Esta inmersión es vital. El Papa Francisco ha insistido en ir a las periferias, no como un lema, sino como un imperativo pastoral. Robert Prevost no solo fue, se quedó y lideró. En Chiclayo, enfrentó realidades crudas, pobreza, corrupción, la amenaza de los cárteles, un clero en declive, y en lugar de retroceder, empoderó el liderazgo laico, fortaleció los seminarios locales y tendió puentes con líderes civiles. Su liderazgo no se basó en el control, sino en la presencia. Esta vivencia en la misión global le otorga algo que muchos candidatos no poseen: la capacidad de ver la Iglesia no solo desde el centro, sino desde el terreno, no solo en latín, sino en la vida cotidiana. Hoy,
Las comunidades católicas de mayor crecimiento no están en Europa, sino en África, Asia y América Latina. El corazón demográfico de la Iglesia está cambiando, y Robert Prevost ha vivido y liderado en esa realidad durante más de 2 décadas. Su experiencia peruana también moldeó su comprensión de la tensión interreligiosa, la inestabilidad política y la injusticia económica que la teología abstracta no puede resolver por sí sola. Aprendió a navegar la complejidad, no con desapego, sino con discernimiento. Este es el tipo de visión necesaria en la cima, no solo para gestionar el Vaticano, sino para pastorear una iglesia global. Y hay más, en Perú. Prevost no solo cumplió un deber misionero, se convirtió en un obispo latinoamericano. Fluido en español, integrado culturalmente y con credibilidad pastoral. Esto le dio una ventaja única: es estadounidense de nacimiento, latinoamericano por misión y católico por vocación, universal, en el sentido más puro. Fue esta credibilidad la que atrajo la atención del Papa Francisco, quien siempre ha priorizado a obispos con profundidad pastoral sobre la ambición burocrática. Y no es casualidad que Francisco llamara a Prevost de regreso a Roma. No solo como servidor, sino como estratega para el futuro de la Iglesia. Pero de eso hablaremos más adelante. Esta primera razón, sus profundas raíces en la misión global, no es una simple línea en un currículum, es una ventana a un hombre que eligió la inmersión sobre la elevación. Un hombre que aún lleva el polvo de Perú en sus zapatos y la voz de su gente en el corazón. Esto importa, porque el próximo Papa debe hacer más que liderar, debe comprender, conectar, encarnar la universalidad de la Iglesia, no solo en teoría, sino en su propia biografía. Y Robert Prevost ya lo ha hecho. Sigue con nosotros mientras exploramos la segunda razón en este viaje de discernimiento. Una que podría explicar por qué, incluso dentro del Vaticano, su nombre gana peso en silencio. ¿Acogerías a un papa moldeado por los márgenes del mundo? Déjanos tu comentario. Razón 2. Elegido por el Papa Francisco para un rol clave, prefecto para los obispos. En los corredores del Vaticano, algunos roles pueden parecer ceremoniales para el observador externo, pero entre esos muros, el poder a menudo es silencioso, oculto tras títulos que rara vez acaparan titulares. Uno de esos títulos es el de prefecto del dicasterio para los obispos. No suena dramático, ni revolucionario, pero lo es. Porque la persona en esta posición ayuda a moldear el futuro mismo de la Iglesia, supervisando el nombramiento de obispos en todo el mundo. Y esa persona es Robert Prevost. Fue elegido personalmente por el Papa Francisco para asumir este cargo a principios de 2023, reemplazando al influyente cardenal Marc Ouellet de Canadá. Al hacerlo, Prevost fue situado en uno de los 3 puestos de mayor influencia en toda la curia romana. Reflexionemos sobre esto. Este es el hombre que ahora ayuda a decidir qué sacerdotes son elevados a obispos, qué obispos son promovidos y cuáles se retiran discretamente. Cada diócesis, cada país, cada nombramiento pasa por su escritorio. Él es quien filtra, asesora y guía el proceso que finalmente determina quién lidera la Iglesia en cada nivel por debajo del papado. Eso no es simple administración, es formación. Y Francisco no confió esta tarea a cualquiera. Eligió a Prevost porque sabía que el hombre que seleccionaba no estaba moldeado por la ideología, sino por la integridad.
Había demostrado ser capaz de ver más allá de la ambición profesional y la alineación política. Ya había servido como consejero de conferencias episcopales en América Latina y había actuado como delegado apostólico en investigaciones diocesanas desafiantes. Su nombre había construido silenciosamente una reputación de equidad, claridad y fidelidad. Pero, más aún, Prevost refleja la propia visión pastoral de Francisco. La Iglesia debe ser liderada por pastores. No por profesionales de carrera, por hombres que huelan a oveja. No a palacio, como prefecto para los obispos. Prevost se encuentra ahora en una posición que le otorga una visión incomparable sobre el liderazgo de la Iglesia global. ¿Dónde está floreciendo? ¿Dónde está fragmentada? ¿Dónde se necesita más urgentemente la renovación? Él ve los patrones. Escucha las historias que otros no oyen. Lee los informes confidenciales sobre obispos de todos los continentes. En cierto modo, nadie es más consciente de la condición real de la Iglesia hoy, sus puntos de dolor, sus posibilidades y su futuro. La importancia de este puesto va aún más lejos. A lo largo de la historia, ha sido infrecuente, pero no desconocido, que prefectos de grandes oficinas vaticanas sean elegidos papas. Conocen el Vaticano, a los actores clave, y saben cómo moverse en la compleja interacción de diplomacia, doctrina y devoción. Prevost ha ocupado este cargo solo desde 2023, pero ya ha ganado la admiración silenciosa de muchos dentro de la curia. Lo ven como una figura que no es ni partidista ni pasiva, no busca los reflectores, pero los reflectores comienzan a encontrarlo. Y aquí hay algo crucial, su nombramiento como prefecto vino acompañado de algo más. El Papa Francisco lo hizo cardenal solo unos meses después. ¿Por qué importa esto? Porque en el colegio de cardenales, cada voto cuenta, pero no todos los cardenales tienen la misma influencia. Prevost, al recibir tanto el capelo cardenalicio como la prefectura, ahora posee el doble poder de emitir un voto y de formar a aquellos que un día emitirán votos en futuros cónclaves. Sus huellas estarán en la próxima generación de liderazgo de la Iglesia, incluso si él mismo no fuera elegido. Pero, ¿y si lo es? Porque aquí está el verdadero punto, si el hombre que elige a los obispos tiene el corazón de un pastor, la disciplina de un misionero y la confianza del Papa Francisco, entonces quizás no solo está formando el futuro de la Iglesia, quizás él es ese futuro. ¿Podría el próximo Papa ser alguien que ya supervisa los nombramientos de todos los obispos, pero que ha mantenido su propio nombre fuera de las portadas? ¿Podría aquel que selecciona a los pastores ser el pastor en espera? Algunos en Roma comienzan a plantearse estas preguntas. ¿Y si Robert Prevost es elegido? ¿No sería una ruptura con la era de Francisco? ¿Sería su tranquila continuación? ¿Apoyarías a un papa que ya está formando la Iglesia tras bastidores? Déjanos saber tu opinión. Razón 3. Un puente entre continentes, raíces norteamericanas. Alma latinoamericana. ¿Qué pasaría si el próximo papa no estuviera limitado a la identidad de una sola región, sino que encarnara dos continentes, dos culturas y dos lenguajes de la Iglesia moderna? Robert Prevost pudo haber nacido en Chicago, pero su sangre espiritual fluye profundamente hacia el corazón de América Latina. No se trata solo de fluidez idiomática, aunque Prevost habla español con naturalidad, se trata de misión, formación y décadas de conocimiento íntimo del catolicismo latinoamericano.
la misma región que le dio a la Iglesia su primer papa no europeo en casi 1300 años, el Papa Francisco. Prevost no solo visitó Perú, no solo escribió sobre teología latinoamericana, vivió allí. Sirvió en Perú durante casi 20 años. En tiempos turbulentos y a menudo peligrosos. Como misionero y líder, se sumergió no solo en las tradiciones de la iglesia local, sino también en sus profundas luchas sociales, violencia, pobreza, agitación política. Lo vio todo, y permaneció. En 1999, fue nombrado obispo en Chiclayo, Perú, una importante diócesis que enfrentaba problemas reales, insolubles solo con declaraciones doctrinales. Prevost se arremangó, ganó el respeto del clero, el cariño del pueblo y la confianza de los líderes vaticanos, especialmente cuando Francisco comenzó a buscar líderes que llevaran el olor de las ovejas. No solo se convirtió en un líder, sino en un puente, alguien capaz de traducir las preocupaciones del sur global al lenguaje de la Iglesia universal. Y esto es fundamental, porque la demografía de la Iglesia está cambiando rápidamente. Más del 40% de los católicos del mundo viven ahora en América Latina, África y Asia están en crecimiento. Mientras Europa disminuye en número e influencia, la Iglesia ya no está centrada en Roma, se está convirtiendo, silenciosa pero definitivamente, en una Iglesia del sur global. Por tanto, el próximo Papa debe ser alguien que entienda ese cambio, no solo intelectualmente, sino vivencialmente. Robert Prevost encaja perfectamente en ese perfil. Es norteamericano de nacimiento, comprende la cultura, las instituciones y las expectativas mediáticas de Occidente, pero también es profundamente latinoamericano por misión, conoce las tensiones que enfrentan los obispos locales en países en desarrollo. Cómo equilibrar tradición con modernidad, doctrina con compasión, y unidad con diversidad cultural. Y en esto refleja algo más profundo, una capacidad para unificar. Prevost no es un candidato de esto o aquello, es una figura de esto y aquello, americano y latinoamericano. Roma y las periferias. Tradición y renovación. En una iglesia cada vez más fracturada por líneas ideológicas y geográficas. El trasfondo de Prevost podría convertirlo en una presencia sanadora única. Alguien que no carga solo con los fardos de la curia ni la cosmovisión de una nación, sino que ve la Iglesia como un todo. Y aquí hay algo que los observadores han notado: su estilo de liderazgo multicultural no es accidental, está arraigado en la espiritualidad misma de su orden religiosa. Como miembro de la orden agustiniana, Prevost fue formado para pensar no como un príncipe o un burócrata, sino como un servidor en comunidad. La teología de Agustín enfatiza la vida interior y la vida comunitaria. Y Prevost ha vivido esa realidad a través de 2 continentes. De hecho, mucho antes de que el Vaticano conociera su nombre, Prevost ya lideraba su orden global desde Roma, viajando a más de 40 países, guiando comunidades agustinas en lugares donde la Iglesia Católica luchaba por sobrevivir o crecía tan rápidamente que los líderes no daban abasto. Lo vio todo, y trajo esa visión global y pastoral de vuelta a Perú, y luego a Roma. Ahora se presenta como un candidato que podría representar el primer papado verdaderamente bicultural y transcontinental, un líder que no es símbolo de una región, sino reflejo del emergente corazón global de la Iglesia Católica. ¿Ayudaría este tipo de voz a unir una iglesia fragmentada?
Es el momento adecuado para un papa que ha vivido entre culturas, continentes y vocaciones. ¿Podría ese hombre ser Prevost? Dinos qué piensas. Razón 4. La confianza plena del Papa Francisco. En el Vaticano, la confianza es la moneda más valiosa. Y cuando se trata del cardenal Robert Prevost, ningún aval tiene más peso que el del propio pontífice. El Papa Francisco es un hombre que elige con esmero, no nombra por conveniencia, sino por coherencia con una visión. Y cuando confió a Robert Prevost uno de los roles más sensibles y poderosos de la Iglesia, el de prefecto del dicasterio para los obispos, envió una clara señal a la curia. Este no es un puesto ceremonial. Supervisa el nombramiento de obispos en todo el mundo. Cada nombre considerado para el liderazgo episcopal en la Iglesia Católica pasa ahora por el escritorio de Prevost. Él revisa los expedientes, escucha los informes, sopesa las recomendaciones y, finalmente, asesora al Papa sobre quién guiará las diócesis del mundo. Es una posición de tremenda influencia, que exige una confianza absoluta. Entonces, ¿por qué Prevost? Porque Francisco ve en él un reflejo de sus propias prioridades, un pastor ante todo. No un político. Un hombre que escucha antes de hablar, alguien que valora la humildad por encima de la jerarquía y la autenticidad sobre la ambición. En una iglesia herida por el clericalismo y la división interna, la necesidad de un liderazgo espiritual basado en el servicio no podría ser más urgente. Es revelador que el Papa Francisco haya pasado por alto a funcionarios vaticanos de mayor antigüedad y a veteranos miembros de la curia para elevar a Prevost a este cargo a principios de 2023. El nombramiento no fue solo administrativo, fue personal. Personas cercanas al pontífice afirman que Francisco se ha vuelto cada vez más cauto con las facciones internas y los grupos de poder ideológicos que intentan moldear la Iglesia a su imagen. Lo que él desea no es un sucesor que desmantele su legado, sino uno que lo lleve adelante con claridad y convicción. En Prevost, podría haber encontrado precisamente eso. El rol del dicasterio para los obispos también posiciona a Prevost como un oyente global. Recibe información de nuncios, obispos y laicos de todo el mundo. Está expuesto a las realidades de la Iglesia en África, Asia, América Latina y Europa del Este. Ve la evolución demográfica, las luchas locales y las voces emergentes de la Iglesia global. Y en cada encuentro, escucha no como un burócrata, sino como un sacerdote misionero que aún recuerda lo que significa caminar por senderos de tierra y sentarse con los pobres. Francisco ha predicado largamente sobre la importancia de una iglesia sinodal, una iglesia que escucha, discierne y camina junta. No se trata solo de palabras, se trata de transformar la manera en que se vive la autoridad. Y al nombrar a Prevost para formar el futuro episcopal, está diciendo, en efecto, este es el tipo de liderazgo que necesitamos. Observadores en Roma han señalado que Francisco se rodea cada vez más de aquellos que entienden su visión. No necesariamente porque sean clones ideológicos, sino porque comprenden el corazón pastoral de su misión. Prevost no imita a Francisco, encarna el mismo ADN espiritual, compasión, sencillez, diálogo. Hay otra señal implícita en esta confianza, el momento. El nombramiento de Prevost llegó justo cuando los murmullos sobre el próximo cónclave papal comenzaban a crecer. Las preocupaciones sobre la salud del Papa Francisco, junto con las crecientes tensiones dentro de la curia,
han generado especulaciones sobre la sucesión. Y en ese clima, Francisco no miró a Europa, ni siquiera a América Latina, en busca del hombre que ayudaría a dar forma a los futuros obispos de la Iglesia. Miró a un estadounidense, no a uno de los cardenales más conocidos con apoyos políticos o maquinarias mediáticas, sino a un misionero, un pastor, un servidor. Al hacer esto, Francisco colocó discretamente un foco sobre una figura que hasta entonces había permanecido en gran medida fuera del radar en las conversaciones globales sobre el próximo Papa. Esto no es solo confianza, es formación. Es mentoría. Algunos creen que el Papa Francisco está moldeando a Robert Prevost no para que sea una copia de sí mismo, sino para que sea la continuación de algo más profundo, una iglesia que escucha, una iglesia que se reforma, una iglesia que no lidera con truenos, sino con la verdad. Así que, cuando llegue ese momento solemne, cuando los cardenales de todo el mundo emitan sus votos en la Capilla Sixtina, muchos recordarán esto: el Papa Francisco vio algo en Robert Prevost digno de confiarle el trabajo más delicado de la Iglesia. ¿Y si se puede confiar en él con los pastores? ¿Podría algún día confiarse en él como pastor de todos? Déjanos tu opinión. ¿Crees que el cardenal Prevost se ha ganado este nivel de confianza desde la más alta instancia de la Iglesia? Razón 5. Una vida forjada por el espíritu misionero. Mientras algunos ascienden por los rangos de la Iglesia entre catedrales y salas de conferencias, el viaje de Robert Prevost comienza lejos de los salones de mármol del Vaticano. Comienza en pueblos polvorientos, en los márgenes del poder, en el corazón mismo del trabajo misionero. Si sigues el camino de Prevost, queda claro que sus raíces no están solo en la teología o la gobernanza, sino en la misión. Ordenado sacerdote en la Orden de San Agustín, Prevost no se acomodó en una vida confortable en la academia o en una parroquia de una diócesis próspera. En cambio, fue enviado, primero a la Amazonía peruana, luego profundamente en diócesis asoladas por la pobreza, la corrupción y, a veces, incluso la violencia. Sirvió en lugares donde la fe no se ponía a prueba por la ideología, sino por el hambre, la injusticia y el sufrimiento. Durante más de una década, Prevost trabajó en Perú, no como una figura extranjera por encima del pueblo, sino como uno de ellos. Adquirió fluidez en español, caminó junto a las comunidades indígenas, se puso al lado de aquellos cuyas voces eran demasiado a menudo ignoradas. Con el tiempo, fue nombrado obispo de Chiclayo, una diócesis del norte de Perú, donde se ganó una reputación no solo como administrador, sino como un hombre del pueblo. Esto no fue solo un capítulo en su biografía, fue una transformación. El trabajo misionero deja una huella indeleble, remodela la comprensión que un hombre tiene del poder, de la Iglesia, de lo que significa ser un pastor. En el campo misionero, los títulos significan poco, lo que importa es la presencia, la compasión y la capacidad de hablar tanto del dolor como de la esperanza. Y eso es lo que distingue a Prevost. A diferencia de muchos en el Vaticano, él no ve la Iglesia desde detrás de un escritorio, la ve desde los barrios, las periferias y las fronteras de la fe. Conoce la Iglesia que existe lejos de los titulares, la Iglesia de las madres solteras que luchan por alimentar a sus familias, de los catequistas que se reúnen bajo techos de calamina, de los sacerdotes que trabajan sin salario ni protección. Esa experiencia importa.
Porque el futuro papa no puede ser solo un teólogo o un diplomático, debe ser alguien que haya caminado entre los pobres y escuchado sus oraciones. Alguien que entienda que las periferias no son una metáfora, son reales y son sagradas. El pasado misionero de Prevost está en alineación directa con una de las convicciones fundamentales del Papa Francisco, que la Iglesia debe salir. Que debe dejar atrás la comodidad e ir a las calles, a los rincones olvidados del mundo. Y no se trata solo de dónde sirvió Prevost, se trata de cómo sirvió. Antiguos feligreses en Perú describen a un hombre que no se escondía detrás de la formalidad. Se sabía que se sentaba con las familias después de tragedias. Ayudaba a reconstruir hogares y predicaba homilías que denunciaban la injusticia tanto en la iglesia como en el gobierno. Creía que la fe no era algo que se debía preservar tras vitrales, sino algo que se debía vivir, que se debía luchar por ella, que se debía arriesgar por ella. De muchas maneras, todo su sacerdocio ha resonado con las palabras del Evangelio: id, pues, y haced discípulos a todas las gentes. Como leemos en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Pero no fue allí para convertir a los pobres, fue para ser convertido por ellos. Para ser moldeado por su resistencia, su alegría y su fe bajo fuego. Este trasfondo puede ser la razón misma por la cual podría tener tal atractivo global. Porque el próximo Papa no puede ser solo para los pobres, debe ser de los pobres en espíritu y en historia. Debe saber lo que significa liderar una iglesia que sangra en algunos lugares, florece en otros y está desconcertada en gran parte de Occidente. Y Prevost ha vivido ese equilibrio. En Chiclayo, ministró a las víctimas de los cárteles de drogas, la corrupción y el abandono rural, pero también levantó a jóvenes seminaristas. Apoyó el desarrollo comunitario y defendió los derechos de los pueblos nativos. Operó en un espacio donde la Iglesia no era una institución, era la fuente de vida. Este tipo de experiencia no aparece en currículums, pero resuena en los cónclaves. Cuando los cardenales se sienten y pregunten: ¿quién entre nosotros entiende a la Iglesia sufriente? ¿Quién entre nosotros puede conectar al norte global con el sur global? El nombre de Prevost se alza, no solo por lo que ha hecho, sino por quien se ha convertido: un misionero en el alma, un servidor en la práctica, un pastor que ha compartido comidas con los pobres y cuya teología fue moldeada más por el encuentro que por la teoría. En un mundo donde la Iglesia está llamada a replantarse en los márgenes, Prevost no se presenta como un teórico, sino como un testigo, y eso, algunos dicen, es exactamente el tipo de hombre que la Iglesia necesita a continuación. ¿Qué piensas? El pasado misionero del cardenal Prevost lo convierte en un candidato más fuerte para el papado en una iglesia que se desplaza hacia el sur global. Razón 6. Una capacidad probada para tender puentes y cerrar divisiones. En el complejo entramado del Vaticano, donde facciones e ideologías divergentes a menudo colisionan, hay una cualidad que sobresale. Una que puede definir a un papa: la capacidad de cerrar divisiones. Robert Prevost ha dedicado su vida a ello, ya sea en las intrincadas relaciones entre el Vaticano y las diócesis locales, o entre las corrientes conservadoras y progresistas dentro de la Iglesia. Prevost siempre ha logrado fomentar la cooperación, construir consensos y encontrar un terreno común. Esta no es tarea fácil en la Iglesia católica actual.
La brecha entre progresistas y conservadores es a menudo tan profunda como pública. Basta observar los titulares de la última década para ver la creciente tensión en temas como el papel de la mujer en la Iglesia, la acogida de personas LGBTQ+ y la reforma del clero. En muchos sentidos, la Iglesia se encuentra hoy en una encrucijada, necesitada de un líder que pueda calmar la tormenta, unificar facciones y dirigir la nave hacia adelante sin alienar a ningún grupo significativo. Y es aquí donde la experiencia y el tacto diplomático de Robert Prevost brillan. Durante su tiempo como prior general de la Orden de San Agustín, trabajó incansablemente para promover la unidad dentro de su comunidad religiosa, una red global diversa de sacerdotes y laicos extendida por los continentes. En momentos de división entre miembros de la orden, el liderazgo de Prevost fue crucial para mantener el enfoque en la misión central. Su habilidad para escuchar, su capacidad de empatizar y su destreza para llevar voces opuestas a un diálogo constructivo se convirtieron en sellos de su liderazgo. No impulsó la división, buscó la sanación, el compromiso y el enfoque en metas compartidas. Este mismo enfoque lo ha acompañado a lo largo de su carrera, especialmente en Perú, donde las divisiones políticas, económicas y sociales eran pronunciadas. A pesar de las brechas ideológicas, Prevost mantuvo una política de puertas abiertas, dialogando con todas las partes, ya fueran activistas de izquierda, feligreses conservadores o clérigos de diversas inclinaciones teológicas. El resultado fue que, en lugares marcados por el conflicto, Prevost fue respetado en todo el espectro. No se le veía como una figura partidista, sino como alguien capaz de escuchar todas las perspectivas y encontrar caminos que unieran, no que dividieran. Incluso ahora, mientras la Iglesia Católica lidia con cuestiones de reforma clerical y el creciente secularismo, Robert Prevost es visto como alguien que puede hablar tanto a las necesidades de un mundo cambiante como a las verdades eternas de la fe. No está atrapado por la ideología ni es ingenuo ante las complejidades del mundo. En cambio, se presenta como una figura de equilibrio, ofreciendo claridad espiritual y soluciones pragmáticas. ¿Por qué es esto importante? Porque el próximo Papa heredará una Iglesia que enfrenta fracturas que no pueden ser ignoradas. Desde los debates sobre el papel de la mujer hasta las cuestiones del celibato clerical y los sacerdotes casados. Desde el diálogo interreligioso hasta la necesidad de justicia social. El Papa debe ser capaz de liderar una Iglesia dividida con mano firme. Y en este sentido, el enfoque sereno y no combativo del liderazgo de Prevost ofrece esperanza para una Iglesia que busca unidad, sanación y fortaleza frente a los desafíos globales. A diferencia de otras figuras eclesiales que han adoptado posturas firmemente ideológicas, Prevost ha evitado la tentación de convertirse en una figura polarizante. Su liderazgo se ha caracterizado por una capacidad para entablar conversaciones respetuosas y reflexivas con todos. Desde cardenales hasta laicos, desde teólogos hasta figuras políticas. En el Vaticano, esta habilidad es más crucial que nunca. Prevost ha demostrado que es posible involucrarse con las diferencias, entenderlas y avanzar juntos. El enfoque de Prevost contrasta marcadamente con la política a menudo divisiva que ha marcado parte de la historia reciente de la Iglesia. Él representa un modelo de liderazgo que busca la reconciliación, no el conflicto, la cooperación, no la división. Por lo tanto,
Cuando los cardenales se reúnan. La habilidad probada de Robert Prevost para superar divisiones. Unir facciones y promover una visión de iglesia inclusiva, amorosa y dinámica, será un factor importante en la conversación. Este podría ser un papa que reúna las múltiples facetas de la Iglesia Católica, asegurando que cada voz, por pequeña que sea escuchada y valorada. En un mundo cada vez más polarizado, la Iglesia necesita un papa que entienda que la unidad no es solo cuestión de doctrina, sino de liderazgo, empatía y propósito compartido. El liderazgo de Robert Prevost ha demostrado ser el de alguien capaz de construir puentes, sanar heridas y hacer avanzar a la Iglesia en armonía. ¿Podría ser este el tipo de papa que la Iglesia necesita en un momento tan desafiante? Razón 7. Una visión global para una Iglesia global. En un mundo cada vez más interconectado, la Iglesia Católica enfrenta el formidable desafío de mantenerse relevante en todos los continentes, abrazando las diversas culturas y tradiciones de su comunidad global. Mientras la Iglesia lidia con complejos problemas sociales, políticos y espirituales, necesita un papa que pueda ver más allá de las preocupaciones regionales y proyectar una visión para una Iglesia verdaderamente universal. Robert Prevost encarna esa visión. Una de las cualidades más distintivas de Prevost es su perspectiva global. Nacido en Estados Unidos, pero habiendo pasado gran parte de su vida en América Latina, y con experiencia de gobierno que lo llevó a Europa, Asia y África, Prevost ha cultivado una visión del mundo que trasciende los límites del cristianismo occidental. Su tiempo como prior general de la Orden de San Agustín lo expuso a realidades diversas, desde los barrios empobrecidos de Lima hasta los centros urbanos de otros continentes. Esta exposición global le ha dado una perspectiva única sobre las variadas experiencias de los católicos alrededor del mundo, ya sea en las comunidades empobrecidas de África, las bulliciosas ciudades de Asia o las regiones políticamente cargadas de América Latina. Prevost ha interactuado con las diversas comunidades de la Iglesia de formas que pocos líderes han experimentado. No ve la Iglesia solo como una institución europea o norteamericana, la ve como una familia global, cada parte aportando su propia voz a la historia más grande. Por ejemplo, mientras estuvo en Perú, Prevost trabajó junto a los líderes locales para abordar las desigualdades sociales y económicas que enfrentan muchos de los pobres rurales del país. Su trabajo pastoral se centró no solo en el cuidado espiritual, sino en abogar por la justicia y la dignidad de aquellos a menudo ignorados por la sociedad. Se involucró profundamente en las luchas de las comunidades locales, construyendo relaciones con grupos indígenas y activistas, escuchando sus esperanzas y temores. Es este tipo de cuidado pastoral, uno que va más allá de los muros de la Iglesia y entra en el corazón de la comunidad, lo que hace de Prevost un líder capaz de hablarle a los católicos de todo el mundo. Él entiende que la Iglesia debe adaptarse a los contextos locales sin dejar de estar enraizada en verdades universales. Su habilidad para navegar el delicado equilibrio entre la doctrina universal y la cultura local será invaluable a medida que la Iglesia continúe expandiéndose en países no occidentales. De hecho, uno de los logros definitorios de Prevost fue su liderazgo en la configuración de la presencia de la Iglesia en el sur global a través de su orden. Vio de primera mano cómo, en muchas partes del mundo, la Iglesia Católica no está en declive, sino que está creciendo,
Las diócesis más vibrantes y de más rápido crecimiento suelen estar en África, Asia y América Latina. Prevost ha sostenido durante mucho tiempo que el futuro de la Iglesia reside significativamente en estas regiones donde la fe florece de maneras que muchos en Occidente apenas imaginan. Su experiencia le permite abordar el papado con un profundo entendimiento de los desafíos y oportunidades que acompañan ese crecimiento. Desde las necesidades espirituales de los nuevos conversos hasta los desafíos de mantener la unidad doctrinal en diversas culturas. Prevost tiene las habilidades para guiar a la Iglesia global hacia el futuro. Pero no se trata solo de crecimiento, se trata de inclusión. Prevost está profundamente comprometido a garantizar que las voces de todos los católicos sean escuchadas, sin importar dónde vivan o qué idioma hablen. Él entiende la importancia de fomentar la inclusión dentro de la Iglesia, asegurando que la comunidad global católica sea un reflejo verdadero de la diversidad de la experiencia humana. Además, las vivencias de Prevost han moldeado su visión sobre la intersección de la fe y la justicia. Ha sido un firme defensor de los derechos de los pobres y marginados, reconociendo que el papel de la Iglesia no es solo proporcionar orientación espiritual, sino también hablar en contra de la injusticia donde quiera que se encuentre. Su trabajo en América Latina, donde la disparidad económica y los disturbios políticos son prevalentes, lo ha convertido en una voz creíble en temas de justicia social y dignidad humana. Al mirar el futuro de la Iglesia, no se puede ignorar el masivo cambio demográfico. El aumento de las poblaciones católicas en Asia, África y América Latina significa que el próximo Papa debe tener una visión global. Robert Prevost, con su amplia experiencia internacional, está en una posición única para liderar la Iglesia en este mundo globalizado. Además de su perspectiva global, la capacidad de Prevost para comunicarse eficazmente con católicos de todos los orígenes será fundamental. Es fluido en varios idiomas y ha vivido en una variedad de contextos culturales, lo que le permite conectar con personas de diferentes trayectorias. Esta fluidez global será clave para fomentar la unidad y la comprensión. Este es un Papa que entiende el alcance global de la misión de la Iglesia y que está preparado para abrazar los desafíos y oportunidades. Prevost no es un líder enfocado solo en Europa o América del Norte, es un hombre con una visión para todo el mundo católico. Mientras los cardenales deliberan, esta visión global sin duda pesará mucho. El próximo Papa debe unir la Iglesia a través de los continentes, respetando las tradiciones locales mientras mantiene las enseñanzas universales, y guiar a los fieles a través de las complejidades del mundo moderno. Es esta rara habilidad para ver la Iglesia como una institución verdaderamente global lo que hace a Robert Prevost tan atractivo. Razón 8. Sanando las heridas de una Iglesia dividida. En un tiempo en que la Iglesia católica enfrenta crecientes divisiones internas, la reputación de Robert Prevost como constructor de puentes lo hace especialmente cualificado para unir a los fieles. La Iglesia se ha visto fragmentada entre progresistas y conservadores, entre aquellos que abogan por la reforma y aquellos que desean preservar las prácticas tradicionales. Estas divisiones se han profundizado, a menudo causando fricción y debilitando la capacidad de la Iglesia para funcionar como un cuerpo cohesivo. Sin embargo, Prevost ha demostrado una y otra vez que posee el raro don de reconciliar facciones opuestas. Es un líder que escucha y busca un terreno común.
incluso cuando los temas en cuestión son contenciosos. Su capacidad para unir a las personas no se basa en un compromiso superficial, está enraizada en su profundo entendimiento de las preocupaciones espirituales y teológicas subyacentes que dividen a los fieles. No ofrece simplemente frases vacías para apaciguar a los diferentes bandos, trabaja para abordar sus preocupaciones de una manera que respete tanto la tradición como el cambio. Su papel en la Orden de San Agustín es un ejemplo de ello. Mientras lideraba la orden, Prevost se centró en fomentar la unidad entre las diversas facciones dentro de la misma. Cada una con sus propios antecedentes culturales y enfoques teológicos únicos. En lugar de imponer una solución única para todos, Prevost se tomó el tiempo para entender las perspectivas distintas de cada grupo y trabajó para asegurarse de que cada voz fuera escuchada. Este método no solo llevó a una orden más cohesionada, sino que también demostró su capacidad de liderazgo para navegar situaciones complejas y a veces volátiles. Como el próximo Papa, Prevost traería este mismo espíritu de unidad al Vaticano. Su enfoque sería de diálogo, no de división. Él entiende que la fortaleza de la Iglesia no radica en la uniformidad, sino en la rica diversidad de pensamiento y práctica entre los fieles. Bajo su liderazgo, la Iglesia no solo toleraría las diferencias, sino que las celebraría. El papado de Prevost representaría una Iglesia unida en su compromiso con Cristo, incluso mientras abraza las diversas formas en que ese compromiso se expresa. Razón 9. Un defensor apasionado de los pobres y marginados. Una de las cualidades definitorias de Robert Prevost es su compromiso inquebrantable con los pobres y marginados. A lo largo de su vida, ha demostrado una profunda preocupación por la justicia social, abogando constantemente por aquellos que se encuentran en los márgenes de la sociedad, ya sea luchando por los derechos de los desposeídos, apoyando a los desfavorecidos o trabajando para aliviar la pobreza. Prevost ha mostrado una y otra vez que su corazón está con los más necesitados. Sus experiencias en América Latina, particularmente en Perú, han moldeado esta pasión. Ha sido testigo de primera mano de las luchas de los pobres, viviendo en condiciones que muchos en Occidente encontrarían inimaginables. Ha visto cómo la pobreza, la explotación y la injusticia pueden despojar a las personas de su dignidad, y ha comprometido su vida a luchar por sus derechos. Prevost ha estado involucrado en numerosas iniciativas destinadas a abordar estos problemas sistémicos, trabajando junto a líderes locales y organizaciones para mejorar las condiciones de vida y promover la equidad social. Como Papa, Prevost llevaría esta misma defensa por los pobres al escenario global. Su papado sería uno que prioriza el bienestar de los desfavorecidos, llamando a la Iglesia a tomar acciones audaces para abordar la desigualdad. Sería una voz para los sin voz. Un líder que insiste en que los recursos e influencia de la Iglesia se utilicen para apoyar a los que más lo necesitan. Prevost entiende que la pobreza no es solo un problema social, sino profundamente espiritual. Es un desafío al mensaje mismo del Evangelio, que llama a la compasión, la solidaridad y la justicia. Bajo su liderazgo, la Iglesia reafirmaría su compromiso con los pobres, viéndolo no como un problema político o económico, sino como un imperativo moral. Razón 10. Profundidad espiritual y visión teológica sólida. La profundidad teológica de Robert Prevost es otra poderosa razón por la cual se destaca como candidato papal. No es solo un pastor con corazón para las personas,
Es un erudito profundamente formado en la Iglesia. Su educación teológica, combinada con su amplia experiencia en el ministerio pastoral, le ha brindado una comprensión profunda de las enseñanzas de la Iglesia y un gran amor por su tradición. Prevost está bien versado en los principales debates teológicos del día y aborda estos temas con rigor intelectual y sensibilidad pastoral. Su enfoque de la teología no es abstracto ni desconectado del mundo real, está fundamentado en la experiencia vivida de los fieles. Él cree que la teología debe ser tanto intelectualmente sólida como espiritualmente nutritiva. Esta perspectiva es lo que le permite abordar los temas teológicos de una manera accesible y significativa para todos los católicos. Independientemente de su nivel de educación o formación teológica. Como Papa, Prevost sería un líder que valora la investigación intelectual y la reflexión teológica. Fomentaría que la Iglesia se comprometa más profundamente con las corrientes intelectuales del mundo moderno, mientras sigue estando arraigada en las tradiciones que han sostenido a la Iglesia durante siglos. Bajo su liderazgo, la Iglesia seguiría siendo un faro de visión teológica, capaz de hablar de manera significativa al mundo contemporáneo mientras se mantiene fiel a sus creencias fundamentales. Razón 11. Sensibilidad pastoral y compasión genuina. Quizás una de las cualidades más admirables de Robert Prevost es su profunda sensibilidad pastoral. Ha pasado gran parte de su vida en contacto directo con los fieles, escuchando sus preocupaciones, ofreciendo consejo y brindando consuelo. Su enfoque pastoral no es jerárquico ni burocrático, es uno de cuidado personal, empatía y genuina preocupación por el bienestar de los demás. La experiencia de Prevost como sacerdote en parroquias, su trabajo con los pobres y su liderazgo en órdenes religiosas han contribuido a su excepcional habilidad pastoral. Él entiende que el rol de un sacerdote y, por extensión, el rol del Papa, es ser un pastor para el rebaño. Esto significa no solo ofrecer orientación doctrinal, sino estar presente con las personas en su alegría, tristeza, luchas y triunfos. Significa caminar con ellos, escuchar sus historias y responder a sus necesidades de una manera profundamente arraigada en el amor de Cristo. En una época en la que muchas personas se sienten desconectadas de la Iglesia institucional, la sensibilidad pastoral de Prevost haría que la Iglesia se sintiera más accesible y compasiva. Su papado probablemente se caracterizaría por un énfasis en las relaciones personales y una apertura para escuchar las voces de aquellos que a menudo se sienten excluidos u olvidados. Razón 12. Un legado de fidelidad y servicio humilde. La última razón por la cual Robert Prevost es visto por muchos como un candidato idóneo para papa es su legado de fidelidad y servicio. A lo largo de su carrera, ha sido firme en su compromiso con la Iglesia y su misión. Su vida ha estado marcada por el servicio, no buscando elogios o reconocimiento, sino respondiendo fielmente al llamado de servir a Dios y a su pueblo. La dedicación de Prevost a la Iglesia ha sido evidente en sus roles de liderazgo, su trabajo pastoral y su incansable compromiso con la misión del Evangelio. Siempre ha priorizado las necesidades de la Iglesia por encima de sus propias ambiciones. Y sus acciones han reflejado consistentemente un profundo amor por la Iglesia y un compromiso con su misión en el mundo. Como Papa, Prevost llevaría este mismo espíritu de servicio fiel al Vaticano. Sería un Papa que no busca ganancia personal ni poder, sino que sirve con humildad y dedicación.
Su legado de fidelidad y servicio sería un poderoso testimonio para la Iglesia y el mundo, inspirando a los católicos en todas partes a vivir su propio llamado al servicio. En conclusión, las 12 razones por las cuales Robert Prevost es considerado un candidato con el perfil idóneo para papa no se basan en la política ni en la popularidad superficial, sino en su compromiso inquebrantable con la Iglesia, su visión global, su sensibilidad pastoral auténtica y su profunda visión teológica. Mientras la Iglesia se encuentra al borde de una nueva era, necesita un líder que pueda guiarla con sabiduría, compasión y fidelidad inquebrantable. Robert Prevost encarna estas cualidades. ¿Podría ser él quien guía a la Iglesia hacia un futuro audaz y esperanzador? El tiempo lo dirá, pero una cosa es cierta: si los cardenales lo eligieran, no solo estarían eligiendo a un hombre, estarían eligiendo un legado de fe, servicio y un profundo amor por el pueblo de Dios. ¿Es Robert Prevost el Papa que la Iglesia necesita ahora? Solo el tiempo revelará la respuesta. Pero los signos invitan a una profunda reflexión. Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. ¿Crees que Robert Prevost es el líder adecuado para el futuro de la Iglesia Católica?